buenas tardes. Mi nombre es Nuria Carrera. De hecho, soy médico de familia de formación, pero trabajo como médico en detención con el Comité Internacional de la Cruz Roja, actualmente en Colombia. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde. De entrada, pues agradecer al DEPEN por la invitación. Y bueno, se me ha solicitado el gran reto de hablar un poco sobre las novedades del coronavirus, lo cual, bueno, hablarlo en 30 minutos y especialmente cuando cada día no aprendemos y desaprendemos tantas cosas nuevas, ¿no? de este virus, pues intentaré ser lo más concisa posible. Estos serían un poquito los temas que vamos a tratar. Comentar también que al final de la presentación dedicaré un tiempo para el COVID en establecimientos de reclusión, en prisiones, porque es lo que nos concierne también más. Si entramos ya un poquito en lo que son los datos epidemiológicos mundiales, con estadísticas a fecha 23 de junio, vemos que ya estamos pues rozando los 9 millones de casos confirmados, con más de 460.000 muertes, y que el epicentro ha ido variando, como todos lo sabemos, ¿no? Desde el inicio de la epidemia, y que a día de hoy no se concentra básicamente en las Américas, con un foco muy importante en Estados Unidos y otro justamente pues en Brasil, ¿no? Donde ya tenemos reportados más de 1 millón de casos y más de 50.000 muertes únicamente en este país, ¿no? Comentar también que de estos 9 millones de casos confirmados, 1 millón de casos se han producido, de infecciones se han producido en la última semana, lo cual pues es también bastante alarmante. Continuando un poquito pues con las estadísticas, esta estadística es del Financial Times, me gusta mucho porque muestra muy claramente, ¿no?, qué proporción toman en lo que es la mortalidad diaria, ¿no? Actualmente estamos rozando también las 5.000 muertes mundiales diarias, de las cuales el 50% vienen únicamente de Latinoamérica, y más del 40%, de hecho 2.300 de estas muertes diarias vienen de Brasil. Acá pues también en la gráfica de abajo nos muestra, ¿no?, cómo inicialmente, ¿no?, la mayor parte de muertes provenían pues de Asia y sobre todo de Europa, y que ahora, ¿no?, pues este 50% solo de Latinoamérica y sumando, ¿no?, con Estados Unidos llegamos al menos al 60% de las muertes en este continente. En esta página, es una página del Prison Insider que es muy interesante porque si bien no es 100% exacta, ¿no?, en sus datos reportados, sí que nos muestra, ¿no?, una idea de qué países presentan establecimientos de reclusión con casos confirmados y cuáles de ellos no presentan también muertes. De hecho, todos estos países que tenéis en violeta, en lila, reportarían casos confirmados, 81 países. Esto es a fecha también 22 de junio. Y ya os digo, no es 100%, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no?, pues reporta más de 3.000 casos confirmados dentro de los establecimientos penitenciarios, con 55 muertes, y es eso, iríamos pues a más de 80.000 casos mundiales en 81 países y más de 1.300 muertes en 35 países. Acá contamos también pues lo que reporta cada país, ¿no? Entonces hay algunos países de los cuales no se tienen datos fiables. Si nos centramos ya un poquito en un estudio que se hizo en España en el mes de abril, ¿no?, que era cuando había más el pico, vemos que hay un ligero predominio de mujeres en las infecciones, si bien los varones no presentan mayor tasa de hospitalización, ingreso y muerte. La edad media era de unos 60 años, 60% de los casos iban con neumonía y 7% con necesidad de ventilación mecánica. La mortalidad era del 7,6%, más alta, como veremos, que la que se había reportado en China. Y la prevalencia de enfermedad de base aumenta mucho, sobre todo con la severidad de los casos y en los casos no fallecidos, llegando hasta un 95%. A medida que aumenta la gravedad, aumenta también el porcentaje de hombres y de enfermedad de base. Es interesante también ver que en España, de hecho, con estudios más recientes se ha visto que hasta un 20% de los casos notificados se dieron o se están dando y se han dado en trabajadores sanitarios, pues por toda la dificultad, ¿no?, que se ha
tenido en obtener también los equipos de protección personal, también todas las incertezas, ¿no?, que ha habido en torno al virus. Inicialmente se transmitió, ¿no?, que únicamente era como una gripe, con lo cual ha habido muchísimos contagios. La transmisión, como ya sabemos, ¿no?, todos, pues es por contacto directo, básicamente las gotitas no respiratorias, pero también a través de las manos, ¿no?, superficies contaminadas con estas secreciones, y posteriormente no nos tocamos pues boca, nariz o ojos, ¿no? De ahí la importancia del uso de la mascarilla, que también vamos a tocar porque ha sido otro punto, ¿no?, de debate y de mucha controversia. La transmisión por aerosoles no se demostró en China, de hecho, pero sí se piensa, ¿no?, que durante la realización de procedimientos médicos invasivos existiría, ¿no?, una transmisión por aerosoles que dura hasta unas 3 horas casi, ¿no? El virus permanece, el ARN permanece, ¿no?, en el ambiente con posibilidad de transmisión. Se está estudiando también, hay múltiples estudios donde se está estudiando si sería posible también transmitirse por el aire en lugares donde no se realizan estos procedimientos médicos invasivos. No hay resultados todavía concluyentes, de hecho hay algunos estudios que sí demuestran, ¿no?, que persiste el virus en el aire, hay otros que no, con lo cual hay que seguir con los estudios. No existe ninguna evidencia de transmisión por heces, a pesar, ¿no?, de que la enfermedad sabemos que también puede producir sintomatología gastrointestinal, ¿no?, diarreas, pero no hay ninguna evidencia de que se transmita por las heces. Y otro dato importante y que también es muy controvertido son los casos asintomáticos, ¿no?, qué prevalencia habría, ¿no?, de casos asintomáticos y qué relevancia tienen, ¿no?, en la dinámica de la transmisión. A día de hoy, acá en Europa se habla que de un 25 a un 50% de casos podrían ser asintomáticos y que sí que existiría probabilidad de transmisión del virus, contrariamente al 1 o 3%, ¿no?, que se reportó en China. Los casos asintomáticos también, pues, se piensa, ¿no?, que son mucho más frecuentes en niños. De hecho, este es otro tema también que se está estudiando, ¿no?, cuánto esta enfermedad no afecta a los niños, cuán contagiosos son, si son realmente pues asintomáticos, pero la transmiten y un poco todo eso. Pero sí parece ser, ¿no?, que existen casos asintomáticos que podrían transmitir. Por otro lado, acá en esta diapositiva, para mostrar un poquito en condiciones experimentales con una temperatura, ¿no?, y una humedad experimentales, digamos, se ha demostrado cuánto tiempo no podría permanecer el virus en las distintas superficies, ¿no?, en los distintos materiales. Si bien esto pues también no se sabe muy bien en la realidad, ¿no?, cuánto tiempo esto sería así. Hay una guía, ¿no?, que salió el 15 de mayo, que de hecho la dejamos también en las referencias por si os interesa, que habla un poquito pues justamente sobre esta infección de superficies, el lavado, la importancia de la desinfección, pero sobre todo en áreas de sanidad, ¿no?, y de aislamiento, donde pues por todos los procedimientos que se realizan y la probabilidad de que permanezca justamente en el aire el virus, sería de mucha más relevancia, ¿no?, la desinfección. En cuanto a los datos de transmisibilidad, el ritmo reproductivo básico, ¿no?, es decir, esta tasa, ¿no?, la R, en esta enfermedad varía entre un 2 y un 3, quiere decir que cada persona infectada podría a su vez contagiar a 2 o 3 personas más, ¿no?, de promedio. De ahí, ¿no?, la cadena exponencial que hace que en el mundo las infecciones aumenten tan rápidamente, ¿no?, porque cada persona a su vez contagia a 2 o 3 personas. De hecho, la tasa de transmisión intrafamiliar, ¿no?, dentro de un mismo núcleo familiar sería de un 10-15%. Y lo que sí que es muy interesante es que, si bien todavía existen ciertas dudas sobre los asintomáticos, ¿no?, y qué papel juegan, ¿no?, en la transmisibilidad del virus, sí se sabe, ¿no?, que en los casos presintomáticos en esos casos, ¿no?, en los que,
En los casos presintomáticos que están incubando, ¿no?, la enfermedad, sí que de 1 a 3 días antes ya serían contagiosos, y eso sí que es un punto muy importante de cara a la cadena de transmisión. Este es un estudio que se realizó en China, donde muestra, pero esto se mantiene, ¿no?, más o menos en todas partes, que es que el 80% de los pacientes presentan una enfermedad leve, aproximadamente un 15% presenta una enfermedad grave o severa y un 5% requerirán ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? De este 5% que ingresan a la UCI, el 50% fallecen. La letalidad, de hecho, en China, en estudios se mostró que fue menor, era de un 2,3%, si bien los datos probablemente estarían sesgados y la información, pues ahora se está recaudando, ¿no?, más información, pero probablemente también sería mayor. Es un poco lo mismo que estamos diciendo, y solo insistir pues que prácticamente el 90% de los casos ocurren en pacientes entre 30 y 80 años, lo cual es una franja de edad muy amplia, pero sí como para decir que es más bien en adultos, y que sobre todo la tasa de gravedad y de letalidad aumenta mucho con la edad, ¿no?, sobre todo a partir de los 60 años, pero mucho pues ya de los 70, ¿no?, a los 90, ¿no?, la letalidad es muy grande. En cuanto a la sintomatología del COVID, es una sintomatología muy variada, ¿no?, que va desde fiebre, tos, disnea, ¿no?, que sería lo típico y lo más asociado también con enfermedad grave, pero presentada también, pues vemos casos, ¿no?, con cefalea, con dolor de garganta, patología gastrointestinal, congestión nasal, y algunos de estos síntomas se han asociado pues justamente con un COVID, ¿no?, menos severo, ¿no?, como sería pues justamente es eso, ¿no?, las alteraciones gastrointestinales, la congestión nasal, la cefalea. Y hay otras presentaciones que son menos habituales, pero en las cuales hay que pensar, porque es una fuente oculta importante de propagación del virus, como son presentaciones neurológicas, mareos, cefalea, ¿no? Se ha asociado también mucho con personas que inician, ¿no?, con dolor de cabeza, y especialmente, ¿no?, disfunciones olfativas y gustativas, la hiposmia, ¿no?, y la anosmia. Se ha asociado más con mujeres jóvenes que habitualmente han presentado cuadros de COVID menos severos. Pero ha sido un síntoma, ¿no?, inicial, que hace pensar también mucho, ¿no?, en el COVID. Manifestaciones cutáneas muy variadas también, ¿no?, como cualquier enfermedad vírica, erupciones eritematosas, urticarias, pero que si bien no se han hecho, ¿no?, las pruebas, el aumento, ¿no?, de toda esta patología cutánea, ahora han emprendido, ¿no?, estudios justamente para ver si están relacionados con el COVID, manifestaciones oftalmológicas, coagulopatía, porque lo que sí se sabe es que en pacientes críticos existe un estado de hipercoagulación. Si bien han habido estudios sobre si se daba anticoagulación profiláctica, y esto a día de hoy no estaría indicado, y manifestaciones cardiovasculares, ¿no?, pues porque también en pacientes más graves, ¿no?, la lesión miocárdica es más frecuente. Como lo mencionábamos, representa una fuente oculta, ¿no?, de propagación, si no pensamos en ello, y no se han considerado como criterios reconocidos para poder hacer las pruebas microbiológicas, ¿no?, la PCR o los test de diagnóstico rápido. Con lo cual, simplemente para tenerlo en mente, ¿no?, y estar alerta en el caso de que veamos casos así. ¿Qué es lo que ocurre con el coronavirus? Pues hay una disregulación inmune, hay un daño pulmonar, ¿no?, por una respuesta inmunitaria exagerada, ¿no? La replicación es una replicación rápida del virus, que lo que hace es que aumenta el número de citoquinas, y es este aumento de citoquinas las responsables, las que se han asociado con esta gravedad de la enfermedad, ¿no? Hay un dato aquí importante, que es como lo mencionábamos, ¿no? Muchos de los pacientes tienen patologías, ¿no?, concomitantes, patologías de base que los hacen más vulnerables, pero es cierto también que se ha observado que hay casos en gente joven o casos en gente que no tiene patología de base, y que esto ha llevado también a querer estudiar por qué hay algunos pacientes que reaccionan de esta forma, ¿no?, tan exagerada, ¿no? Hay un estudio reciente, de hecho, que ha salido hace poco, que se ha hecho en Italia y en España, donde demuestra que existiría una alteración en los cromosomas 3 y 9 que se asociaría con un
un COVID más grave, de hecho, y que se ha asociado con la gente que tiene el grupo sanguíneo A. Se piensa que gente con grupo sanguíneo A tiene un 50% más de riesgo de desarrollar enfermedad grave y, de hecho, se ha incluso planteado, ¿no?, el hecho que en el día que exista la vacuna se podría considerar como un grupo, ¿no?, de riesgo para vacunar. Si vamos un poquito, pues eso, a la evolución, ¿no?, de la enfermedad, vemos 3 estadios. Esto es importante también de cara después, pues qué tipos de tratamiento, ¿no?, se están ensayando a día de hoy. En el estadio 1 es la respuesta viral, la respuesta vírica, donde se han probado, ¿no?, varios tratamientos antivirales, incluso antirretrovirales. Luego hay una respuesta inmune, la respuesta inmunitaria, y posteriormente hay una respuesta inflamatoria, que es esta respuesta de la que hablamos, que exuberante, ¿no?, desorbitada, que ocurre no en todos los pacientes y que en este caso, ¿no?, pues también se están ensayando otro tipo de tratamientos, no más inmunomoduladores. Entonces, respecto a esto, mencionar también que hay un estudio que se ha hecho en la Universidad de Oxford con dexametasona. La dexametasona, de hecho, es un corticoesteroide, que es un potente antiinflamatorio, barato, también inmunosupresor, ¿no? Y que, si bien todavía no hay evidencia científica clara, sí que los resultados obtenidos hasta ahora son bastante alentadores, ¿no? Y han demostrado que en casos de COVID severo, únicamente en esos casos más graves que requieren ingreso, ¿no?, a unidad de cuidados intensivos, ventilación o oxigenoterapia, en esos casos reduciría la mortalidad. Con lo cual todavía faltan no estudios concluyentes, pero hay resultados alentadores. Acá, en esta diapositiva, lo únicamente os quería mostrar es que a partir de la segunda semana, ¿no?, de evolución clínica, digamos, a partir del día 7, es cuando normalmente los pacientes, ¿no?, o evolucionan hacia bien, digamos, o evolucionan hacia mal, ¿no?, empeoran. Normalmente a partir del día 7 es cuando aparece la disnea, y la disnea, de hecho, sí que sería ya uno de estos síntomas que tiene que hacer pensar en un COVID severo, ¿no?, y en esa posibilidad de un ingreso hospitalario y de valorar, pues, oxigenoterapia o otros tratamientos de soporte, ¿no? Entonces, a partir de ese día es como el día crítico, el 7, como para ver realmente hacia dónde se evoluciona, y normalmente los ingresos a UCI han sido más bien a partir del día 12. Como podemos ver también, pues las comorbilidades son muchísimo mayores en estos pacientes críticos que en los no críticos. En cuanto al diagnóstico, muy rapidito, de hecho, porque bueno, eso también depende mucho de la estrategia y de los recursos de cada país, pero tenemos, ¿no?, las pruebas, la gold estándar, ¿no?, que sería la PCR, prueba, ¿no?, para el diagnóstico sobre todo de fase aguda, y las pruebas rápidas, ¿no?, los test de diagnóstico rápido, que pueden detectar tanto el antígeno como los anticuerpos, ¿no? En este caso ya hablaríamos más, pues, de una fase más avanzada de convalescencia. Nos serviría también para hacer mucho estos estudios, ¿no?, de seroprevalencia, para saber quién realmente ha pasado la infección, ¿no?, incluso esos casos asintomáticos pero que han creado anticuerpos. En este caso, la combinación, de hecho, de la PCR y de los test rápidos, ¿no?, aumentaría muchísimo la sensibilidad del diagnóstico, pero solo para saber un poquito, pues la PCR es, como hemos dicho, es la prueba gold estándar, es mucho más sensible y específica, ¿no?, que el resto de métodos. Tiene el inconveniente que necesita más tiempo, necesita de un equipo especializado, ¿no?, de laboratorio para el diagnóstico. Y las pruebas de detección rápida, como su nombre lo indica, pues son pruebas rápidas que habitualmente en 15 minutos, ¿no?, in situ, uno ya tiene el resultado. Tiene un valor predictivo positivo muy elevado, es decir, si es positivo, la persona prácticamente 100%, ¿no?, de seguridad está infectada. Sin embargo, si es negativo, no podemos garantizar que no lo esté, con lo cual en ese caso requeriríamos una PCR o otros estudios. Entonces, estas pruebas, de todas formas, serológicas o de anticuerpos, eso nos permiten a posteriori, y a día de hoy, de hecho, se están llevando muchos estudios de seroprevalencia ya en Europa para ver un poquito, ahora que se está desconfinando, ¿no?, y
quienes realmente no han pasado la enfermedad. Solo mencionar también respecto a esto que, de hecho, en estos estudios de seroprevalencia en Europa, muchos han llegado solo a seroprevalencias de 15%, es decir, que estaríamos todavía muy lejos de ese 60% que se requiere para la inmunidad de grupo. Hay otro estudio, de hecho, que se ha hecho, que es el más amplio que se ha hecho en Mount Sinai, en Estados Unidos, en casos de hecho leves, ¿no?, de COVID, donde sí que demuestran que hasta en el 98%, ¿no?, de los casos se habrían creado anticuerpos. El problema también y la incerteza que se tiene todavía es si estos anticuerpos realmente son protectores, ¿no?, nos protegen de otra posible reinfección o no, ¿no?, que es otra duda que se tiene sobre el coronavirus. En cuanto al tratamiento muy importante, lo más importante es que a día de hoy no existe ninguna evidencia científica de ningún fármaco, ¿no?, que se pueda utilizar como tratamiento específico o profilaxis. Existen muchísimos ensayos clínicos, muchísimos estudios, ¿no?, aleatorios con distintos fármacos, de hecho, tanto antivíricos como hemos mencionado, ¿no?, para la primera fase, como inmunomoduladores, más para la fase de respuesta inflamatoria. Se está haciendo un esfuerzo, de hecho, para que el uso de estos medicamentos no sea siempre dentro de ensayos clínicos o estudios observacionales. De hecho, eso sí que sería un punto importante a recalcar, y es que nadie, ¿no?, simplemente porque hemos leído, ¿no?, pues que igual la dexametasona va bien, que la hidroxicloroquina va bien, pues podemos tomarlo por nuestra cuenta. Siempre debería de estar incluido, ¿no?, en estudios, de hecho, que estén avalados, ¿no? Y de hecho hay otro tema que se ha discutido mucho anteriormente, que es sobre el uso de los pacientes que ya tomaban, ¿no?, medicación crónica por sus patologías de base, como por ejemplo los antihipertensivos como los IECA o los ARA2 o el mismo ibuprofeno, que se mencionó que podían probablemente empeorar el COVID, y a día de hoy se recomienda que no debe suspenderse ningún tratamiento de base. De hecho, que no se ha demostrado que tenga ninguna influencia con el coronavirus. Como lo decíamos, hay múltiples estudios con varios fármacos. De hecho, uno de ellos que está siendo muy estudiado y también ha sido muy controvertidos con la OMS ha sido la hidroxicloroquina por sus efectos secundarios. A día de hoy pues hay muchos ensayos clínicos en marcha, ¿no?, que evalúan su eficacia y seguridad, pero todavía no tenemos datos concluyentes. La OMS en un momento, debido a un estudio que salió a la luz, canceló todos los estudios con hidroxicloroquina, pero posteriormente se revisaron cómo se habían hecho estos estudios y se ha vuelto a autorizar. Sabemos que aumenta, ¿no?, el riesgo de patologías cardiovasculares como angina, como la isquemia, ¿no?, y dobla el riesgo, ¿no?, de muerte por enfermedad cardiovascular, sobre todo, ¿no?, por este efecto que tiene en el intervalo QT del electrocardiograma. Lo que sí que se ha visto que en la gráfica podemos ver es que en pacientes en tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina la PCR se negativiza antes, con lo cual sí que podría tenerse, se piensa, ¿no?, que habrá que ver pues eso, riesgo-beneficio, pero se piensa que podría cortar antes, ¿no?, la cadena de infección, de contagiosidad. Acá, pues insistir pues que a día de hoy es tratamiento sintomático, sobre todo insistir en medidas preventivas, ¿no?, y de aislamiento. Los objetivos farmacológicos serían la acción antiviral y la regulación inmunitaria. Y hay múltiples ensayos también con el remdesivir, que es este fármaco también antiviral que se utilizó específicamente para el ébola y que parece que ha demostrado un efecto beneficioso en pacientes que presentan COVID grave, con una mejoría clínica más rápida, si bien también se necesitarían más estudios para corroborarlo. Acá os dejo simplemente algunos criterios de referencia hospitalaria. Eso también cada país y cada sistema los va a definir en función también de lo que pueda asumir. Es decir, pues también depende de lo que se pueda ofrecer a nivel intramural. Por ejemplo, en este caso en los establecimientos penitenciarios, prisiones, pues eso nos marcará un poco cuáles son los criterios para luego hacer una referencia, ¿no?, a nivel extramural, hospitalaria.
Simplemente me gustaría recalcar este deterioro rápido, ¿no? A partir de la segunda semana, con lo cual cuando vemos que aparece disnea o este deterioro sí que deberíamos de estar alerta, ¿no? A un posible traslado. Y recordar también pues el transporte seguro, ¿no? Que también el tema de la desinfección, descontaminación, el uso de equipos de protección, ¿no? Para las personas que van a hacer estos traslados. Ya entrando un poquito más en lo que sería el COVID en las prisiones, pues el objetivo evidentemente es prevenir que entre, ¿no? Pero también su transmisión, tanto dentro del mismo sistema penitenciario como a la comunidad. Sabemos que estamos hablando de salud pública, lo que pasa en las prisiones puede pasar afuera y lo que pasa afuera, de hecho, que es lo que está pasando mucho también, pues nos entra dentro de las prisiones, ¿no? Entonces, esa importancia también de los planes de contingencia, muy importante acuerdos de colaboración, ¿no? Intersectorial entre salud, justicia, interior, en función, ¿no? de las responsabilidades de cada uno, pero tiene que ser una respuesta coordinada, si no, no funciona. Sabemos todos que las personas privadas de libertad normalmente son más vulnerables, pues por las enfermedades de base que tienen, por el hacinamiento, por el acceso restringido, ¿no? A medidas preventivas, como puede ser el lavado de manos, ¿no? Es extremadamente importante trabajar en partenariado con el Ministerio de Salud y agencias de salud pública. Y la importancia del reporte de estadísticas, ¿no? Como mencionábamos también anteriormente. El personal de custodia debe trabajar coordinadamente con el personal de salud para la identificación tanto de casos sospechosos dentro del mismo personal, ¿no? De funcionariado, de personal de custodia y vigilancia, como de la propia población privada de libertad. La OMS recomienda también que aquellos, ¿no? Que tienen más riesgo sean separados del resto, ¿no? De población privada de libertad, y hacer un screening, ¿no? a todas las nuevas admisiones, bien que lleguen, ¿no? También como privado de libertad, o las personas que diariamente no van entrando al sistema penitenciario. Y aparte, ¿no? Pues de un cuestionario que se les puede pasar, sí que se recomienda que si son asintomáticos, si no hay ningún factor de riesgo que haga pensar en COVID, sí que se les ponga en cuarentena, ¿no? Si no hay sintomatología, especialmente pues a la PPL, justamente pues para evitar, ¿no? un posible contagio que venga del exterior. Habría que implementar medidas restrictivas, ¿no? Que a este nivel pues ya se han implementado ampliamente, restrictivas de movilidad. El mismo personal, de hecho, de custodia y vigilancia que está asignado, ¿no? Por ejemplo, al aislamiento o a las sanidades, deberían de permanecer durante un tiempo, ¿no? En estos espacios y no ir rotando justamente para limitar este contagio que decíamos en la fase presintomática, ¿no? Que ya podemos ser contagiosos. Limitar el acceso de personal no esencial y de visitas. Y todo ello va a conllevar que debemos pensar en medidas de mitigación. Sabemos que especialmente en Latinoamérica los amotinamientos no han sido importantes. Ha habido muchas muertes, de hecho, no ligadas con el COVID, pero sí con estos disturbios, ¿no? Pues por la falta de visitas, por la falta de información. Muy, muy importante. Medidas de mitigación y informar muy bien, tanto a la población privada de libertad como a todas las personas que trabajan, ¿no? En el sistema penitenciario, porque cuando entendemos, cuando sabemos también, ¿no? Qué se está haciendo al respecto, nos es mucho más fácil de tolerar, ¿no? Muchas cosas. Recordar, como ya sabemos todos, pues que el aislamiento tiene que estar basado en criterios médicos y que en la medida de lo posible deberíamos de informar siempre de la razón del aislamiento y del periodo en que la persona va a estar aislada. Planes de contingencia, de hecho, pues lo que mencionábamos, con saber, ¿no? Qué personal tenemos disponible, qué personal necesitamos, ¿no? Para garantizar una continuidad del trabajo, qué servicios mínimos de salud debemos garantizar, intentar ofrecer estos servicios dentro del establecimiento, es decir, intramuralmente, para evitar, ¿no? Traslados, la disponibilidad de los equipos de protección. Muy importante explicar, formar sobre quién debe utilizarlos y cómo deben utilizarlos, es decir, también para evitar un mal uso, un gasto, ¿no? innecesario, y sobre todo enseñar cómo se debe colocar y cómo se debe retirar, ¿no? Para evitar infecciones justamente en ese sentido.
El equipo de protección mínimo normalmente para el personal de custodia serían los guantes, mascarilla y si quirúrgica, de hecho, y si está disponible, pues bata y protección ocular. Para el personal de salud, normalmente cuando atendemos casos sospechosos o confirmados necesitamos mínimo mascarilla quirúrgica, bata, guantes, protección ocular. Y este es el otro tema, ¿no? con la OMS, ¿no? Y el uso de las mascarillas. En el día 5 de junio, de hecho, salió una nueva guía de la OMS que también la hemos colocado en las referencias bibliográficas, donde menciona que especialmente en todas las áreas de sanidad donde existe un mayor riesgo de infección, todo el mundo, sea sanitario o no, debería de entrar con mascarilla, al menos quirúrgica, y cuando sabemos que se van a hacer procedimientos que generen aerosoles, deberíamos de utilizar la N95 o FFP2. Ya para finalizar, una mención muy rapidita a todo lo que es la gestión de encomiendas, ¿no? Las entradas de paquetes dentro de los establecimientos. El CICR recomienda siempre que sea posible se garantice, ¿no? Esta entrega de encomiendas a la población privada de libertad, evidentemente de forma segura y en línea a los protocolos nacionales. También porque hay muchas veces y en muchos sistemas penitenciarios que los internos dependen mucho de estas ayudas, ¿no? de la familia. Actualmente no hay ninguna evidencia, ¿no? que apoye la transmisión del COVID asociado con la comida. El coronavirus no se replica en la comida. Respecto a esto también os dejo otro artículo de la OMS donde habla un poco de cómo deberíamos de gestionar esta entrada, ¿no? de encomiendas, el uso de guantes, cuántos envoltorios, ¿no? debe de llevar, pero ahora no entraremos mucho más. Y ya para terminar, pues me gustaría hacer un poquito una reflexión justamente el COVID, ¿no? Creo que en todo el mundo en general, ¿no? nos ha cogido muy desprevenidos, pero especialmente en los sistemas penitenciarios que de base, ¿no? algunos de ellos ya presentaban algunas debilidades, pero eso simplemente se debe tomar como una oportunidad, ¿no? para ver justamente después, ¿no? cómo va a ser el post-COVID, ¿no? Intentar reforzar estas coordinaciones intersectoriales, ¿no? con el Ministerio de Salud, con otras agencias públicas de salud. Pensar también en estos espacios que sean diseñados para el manejo, ¿no? de enfermedades transmisibles, pensar en campañas de vacunación, ¿no? de la población privada de libertad, asignar un presupuesto, ¿no? que sea adecuado. Bueno, pensar cada uno, ¿no? con lo que hemos vivido, ¿no? en el COVID en nuestras regiones y también de esos errores que muchas veces pues se aprende y nos pueden marcar pues oportunidades, ¿no? para el futuro. Insistir también pues que ha sido una enfermedad de hecho que ha creado muchas incertidumbres, muchos miedos, justamente porque desconocíamos, ¿no? totalmente, porque se han pasado mensajes muy contradictorios, ¿no? desde el inicio, y por eso decía al inicio que es un reto, ¿no? porque todavía hay muchos vacíos, ¿no? y muchas incertezas sobre, por ejemplo, si las infecciones, si las superficies no se infectan, cuánto tiempo, ¿no? Como si la termolabilidad del virus, que pues a día de hoy habrá que pensar que no, pues porque justamente si en Brasil hay tantos casos, ¿no? y en Latinoamérica donde hace calor, pues hace pensar realmente que el virus se puede replicar igualmente en ambientes muy calurosos. La seroprevalencia, por ejemplo, cuánta población realmente se ha infectado, cuántos casos asintomáticos transmiten, no transmiten. Creamos anticuerpos, ¿no? después de la infección que realmente sean protectores. ¿Qué riesgo tengo de reinfectarme? Los niños, ¿no? justamente se contagian, no se contagian, son portadores. De hecho, hay otro estudio muy interesante en niños porque que la OMS publicó pues un aumento en el número, ¿no? de enfermedad de Kawasaki, en el número de casos de enfermedad de Kawasaki en niños, que parece que se han asociado también, ¿no? con el COVID. Cuando hablamos de esta reacción inflamatoria exagerada, otro estudio que se ha llevado a cabo en un hospital materno-infantil en Barcelona ha sido justamente en madres gestantes embarazadas que se vio que durante los meses de marzo y abril hubo un aumento importante en el número de preeclampsias, ¿no? Esta hipertensión del embarazo que termina habitualmente, ¿no? con una cesárea. Entonces se observó que había muchos más casos y se ha observado
que en estos casos, muchos de estos casos de hecho estaban asociados al COVID grave y que de hecho los marcadores inflamatorios habituales de la preeclampsia no se veían, y se intentó de hecho no hacer cesáreas en estas mamás, en estas gestantes, y se vio que de hecho los resultados tanto para los niños como para las madres fueron buenos, ¿no? Pero este aumento de preeclampsia de hecho se ha asociado también con un COVID severo. Otra incertidumbre que habrá que ir definiendo son las secuelas que puedan quedar en pacientes críticos, si habrá o no rebrote, ¿no?, del que tanto se habla ya acá en Europa, si el virus no va a mutar, y el trabajo tan acelerado que se está haciendo para una posible vacuna. Actualmente hay 10 estudios ya con posibles vacunas que se están ya ensayando, ¿no?, en personas. Con lo cual, bueno, esperemos que, no sé si habré aclarado mucho las dudas o simplemente habré puesto más dudas encima de la mesa, pero sí un poco para mostrar que es una pandemia y como su nombre lo indica, pues pandemia, al afectar a todo el mundo, de difícil manejo a todos los niveles. Yo creo que ha cuestionado a todos los niveles y al personal sanitario también. Creo que les ha tocado mucho, y enfrentarnos a una enfermedad que no conocemos muchas de sus cosas, ¿no?, de su transmisión, de su infección, pues es difícil de gestionar, con lo cual mucho ánimo para todos y muchísimas gracias, muy obrigada. Aquí os dejo con las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.